Juan capítulo 12, desde el versículo 44 hasta el versículo 50. El título de la prédica es: El que me ve, ve al que me envió. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Mire, para comprender esta prédica es muy importante entender que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios, sino que el libro de Juan comienza dando testimonio. Precisamente dice que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué es tan importante? Aunque nosotros ya hasta no lo podemos saber de memoria. Porque nosotros no comprendemos que una cosa es ser el Hijo de Dios, que es imagen de Dios, y otra cosa es ver al que envió. O sea, el que me ve, ve al que me envió. No solamente, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y nosotros estamos completamente seguros que entonces el Padre estaba en Él, aunque no lo entendemos con nuestro razonamiento humano. Y para mí fue muy difícil comprender esta escritura, de decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre, nos basta. Dice: ¿cómo así que tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pues yo entiendo el español y yo sé que él está diciendo eso, pero comprender que el Padre está en él para mí era muy difícil. Era muy difícil. Yo no sé si yo tengo más mente pollo que ustedes lo entienden mejor, pero para mí no era algo que tenía que entrar por mi cabeza, sino algo que tenía que entrar a mi espíritu, como algo en lo cual yo puedo no solamente comprender, entender, sino testificar y enseñar, vivir, experimentar. Es que a veces nosotros decimos cosas que repetimos, como mucha gente repite la oración del Padre Nuestro. Pero nosotros tenemos que entender que a Dios nadie lo vio jamás, a nadie lo había visto. En el Antiguo Testamento no habían visto a Dios, sino que habían visto a enviados de Dios. Los primeros enviados que Dios envió también fue no solamente a los profetas, sino a los ángeles. Dios envió ángeles para poder ayudar al hombre, que una vez que Dios le dijo al hombre que hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, pero también cuando le dio mandamiento que puedes comer de todos los árboles, menos de uno, el que está en medio, el que les podría hacer experimentar la ciencia del bien y del mal, el que les haría morir. Eso también todo era para entender por qué Dios estaba diciendo: ustedes tienen voluntad y pueden decir si creen o no creen. Y desde el Antiguo Testamento, cuando el hombre decidió rechazar la palabra que le permitía tener vida, a partir de allí Dios, en su misericordia, por su gran amor con quien nos ama, ha hecho todo lo posible de enviar profetas y muchas personas para que nos pueda hablar, para que nosotros podamos encontrarlo de alguna manera, aunque fuera a gatas, a tientas. Y el tiempo de vida que nos dio para que lo encontráramos es el tiempo de vida que usted tenga en este mundo. Ayer estábamos hablando con el maestro de obra, el que tomó la obra aquí, y él es el que dirige a todos los obreros. Y entonces tenía que irse propio a Bucaramanga porque uno de los hermanos a quien él dice que le hicieron brujería ya estaba en estado muy crítico. Antier le había dado 3 infartos y ya habían tomado la decisión de desconectarlo. O vive o se muere, porque estaba viendo solamente con aparatos. Entonces iba para allá. A mí me causó
impresión cómo hay tanta gente que muere sin el conocimiento de Dios. Me conmovió mucho y lo único que puedo decirle, mire, lo único que puede hacer, yo le hablé de la sangre de Jesucristo, mire, es que es solamente la sangre y tal. Claro, entonces uno se da cuenta que eso no entra en su mente de razonamiento, porque eso tiene que entrar es profundamente en el corazón y aceptarlo. Si esa persona lo hubiera aceptado, quizás allá iría. Entonces, si yo le digo que crean la sangre, pues sí, es que Dios espera hasta lo último para que lo conozcamos, y siempre ha enviado personas para que lo conozcamos. Siempre donde usted está, de pronto, no sé si usted verdaderamente se siente como una persona enviada, como lo dijimos la semana pasada, que Dios dijo que ustedes son la luz del mundo y que esa luz no se puede esconder, sino que se ha puesto en lo alto para que brille e ilumine a todos los que están en casa y puedan ver las obras del Padre y santifiquen también su nombre. Entonces, como a Dios nadie lo puede ver, ¿cómo es la manera de verlo? ¿Cómo hacemos para verlo? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos transmitir a los demás esto que Jesús está diciendo, que el que me ve, ve al que me envió? ¿Cómo transmitimos ese entendimiento para que cuando usted pueda decir, es que Jesucristo fue enviado por Dios? ¿Y para qué? Porque es que hay muchas personas que pueden estar buscando a Dios, pero no lo están buscando con el objetivo principal, y es que les dé vida. Él tenían que desconectarlo ayer. Pero si uno le dijera, mire, es que si él cree en él, puede ser que muera, pero si muere no morirá eternamente. Pero eso se lo dirán si muere. Cuando muere y verá el funeral y van a decir una misa donde si yo soy la resurrección y la vida, y el que aunque esté muerto vivirá, y él también era un hijo de Dios y esperamos la resurrección, dando testimonio. El mismo persona que oficia ese servicio estará diciendo que él va a participar de la resurrección para vida eterna, sin saber si él había encontrado y había visto al enviado. Entonces, ¿para qué ir a escuchar en un sermón a alguien que está diciendo que yo soy la resurrección y la vida si verdaderamente no lo ha visto? No pasó por este mundo y no encontró a quien Dios envió, y no vio en el enviado a Dios. Porque Jesucristo fue enviado. O sea, no solamente Él vino, sino que, entienda, cuando dice fue enviado, es que viene como con una razón o como con un objetivo. No estamos hablando solamente que crea que Jesús es el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. No, estamos hablando ahorita del plan de Dios en cuanto a enviarlo a Él con un objetivo principal, y si lo envió, lo vio con una investidura de poder y de gloria que reposa en el nombre, reposa en su nombre. Cuando nosotros enviamos a alguien a alguna parte, hablemos, por ejemplo, que fuera que usted envía un hijo, para representarlo, usted lo está representando a usted. Si usted lo envía al colegio, ¿qué está haciendo? Usted, aunque lo manda a estudiar, lo está enviando a estudiar, pero cuando vean la persona estudiando, él puede decir, le dicen algo y dice, no, es que el que me ha visto a mí es como el Padre me envió algo y yo lo estoy haciendo así. ¿Y usted por qué hace eso? Porque el Padre, Dios o mi papá me envió a estudiar. Entonces, ¿a qué vengo yo? A estudiar. Vaya y estudie tal cosa. Si la persona hace caso a lo que el Padre Dios le dice, entonces es un enviado. Y no puede hablar más de la cuenta, sino para que, como es un enviado, él tiene que decir exactamente y puntualmente lo que lo envió a hacer, las obras y las palabras que le fueron por enviado. Porque de alguna manera Dios siempre ha querido hacerlo. En Hebreos capítulo 1, donde yo les puse la reflexión esta mañana, que espero que, yo creo que no muchos ven la reflexión o no la leen, no sé. Lo hago por los 3 o 4 que de pronto aprecian esto y que, bueno, lo comparten o lo oran para entenderlo y para prepararse para el culto y para recibir la palabra. Porque yo oro para que el Señor me dé las palabras para los hermanos que tienen hambre y sed de Dios. Entonces, para que vayan como entrando, que hoy es el día del Señor, hoy es la prédica, el pastor va a mandar como una introducción para que yo ore, lea y vea este versículo y yo pueda comprender mejor la palabra, pues quiere decir que usted se preparó porque tenía hambre y sed de Dios. Si no tiene hambre, pues usted ni se levanta. ¿Tiene hambre? No, yo almuerzo después, yo como después. Eso en cuanto a este mundo. Pero aquí está diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? ¿Una? No, muchas veces.
Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Y lo habló a los que escogieron por los profetas. Pero en estos días, ya después de haber pasado, enviado profetas y haber hablado de muchas maneras con las cosas creadas, por medio de los ángeles, por muchas formas, ¿por qué Dios nos ha querido hablar de muchas maneras? ¿Y por qué nos ha hablado tanto? ¿Por qué quiere Él hablarnos? Porque la única forma de conocer a Dios es por lo que Él habla o por lo que Él dice, porque nuestros ojos no tienen capacidad de ver a Dios. Por eso dice que a Dios nadie lo vio jamás, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener a Él como para decir que yo vi a Dios con mis ojos. Entonces, como no lo podemos ver, lo máximo en nuestra, por decirlo de alguna manera, en la arquitectura que Dios planeó de nuestro cuerpo, lo máximo que podíamos hacer a este momento era oír su palabra, escuchar cuál es su pensamiento, cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Entonces lo primero que le dijo, mire, si usted quiere vivir, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, use su voluntad. ¿Sabe que hay muchas personas que no saben usar su voluntad? No entienden que tiene una voluntad, pero la voluntad no es para hacer lo que se le dé la gana. La voluntad que Dios puso en usted, usted puede usarla para eso. Usted puede usarla para, le dicen no coma y come, puede usarla. Le dicen no tome y toma, puede hacerla. Le pueden decirle no se mate y se mata, usted puede matarse. Le puede decir no robe y usted puede usarla para robar. Puede usar su voluntad para matar, para lo que quiera. Pero lo más importante, para lo que Dios le puso a usted voluntad, es para que decida si le cree a Él o no le cree a Él. Y si acepta su voluntad o no la acepta, para que su voluntad se una con mi voluntad y podamos entender por qué el Padre nuestro está diciendo hágase tu voluntad. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere conocerla ni hacerla, entonces no diga ni repita esa frase que Él nos enseñó a decir hágase tu voluntad, porque puso su voluntad para que nosotros tomáramos decisiones. Sus decisiones, usted es responsable de sus decisiones. Cuando usted tiene niños, usted los ayuda porque todavía no tienen madura su voluntad. Pero una vez los críos, los hijos, los niños, cuando comienzan a crecer y ya no se ajustan a querer hacer la voluntad del Padre porque tienen voluntad independiente, entonces obviamente los padres no obligamos, sino que cuidamos para ver si de pronto las decisiones que está tomando son buenas para el hijo o no. Cuando vemos que no son buenas, pues regañamos y enseñamos y y castigamos. Y a veces le decimos, ¿se da cuenta? No claro, uno como papá, ¿cuándo cree usted que un papá se va a alegrar y va a decir, pero se lo dije, pero me alegro que le pase eso para que aprenda? No, uno no quiere que los hijos pasen mal, uno quiere que les vaya bien, pero como tienen voluntad independiente, ellos deberían aprender que quiero. Y dentro de todo lo que hay para hacer, de todos los árboles del huerto que puede comer, puedes coger cualquiera. Todo. Estudie lo que quiera. Use su voluntad para estudiar. Use su voluntad para escoger sus amigos, sus amistades. Pero tenga en cuenta que usted está usando su voluntad para saber quién lo va a adoctrinar o quién lo va a transformar. Porque Dios puso las relaciones interpersonales para que escuchemos a otra persona y decidamos si creerle o no creerle, si aceptar o no aceptar. Porque un día Dios iba a enviar a su Hijo y nos iba a hablar y nosotros también tendríamos que decir si le creemos y no le creemos, si aceptamos, si no aceptamos, si queremos seguir ese camino que Él escogió para nosotros o no. Así que la voluntad que Dios puso en nosotros no fue solamente para que decida ser bueno o malo, sino para que decida usted si hace lo bueno para usted o hace lo malo para usted. Y al final de cuentas, por más, escuche muy bien lo que le digo, por más que usted se suicide o por más que usted quiera vivir, usted va a ser responsable de su propia decisión, de su propio espíritu. Usted verá dónde va a pasar su eternidad. Hay muchas personas que se desaniman, no, yo quisiera morirme. Pues muérase, pero igual Dios envió a alguien para que usted no hiciera eso. Pero si usted quiere usar su voluntad para morirse, pues muérase, pero al fin, usted finalmente en el día del juicio le va a decir, pero usted no quería morirse, usted luego no quería, usted no quería eso, usted no quiso conocerme, usted no entendió para qué fue que yo puse voluntad. Usted hizo su voluntad para hacer lo malo y ahorita, decepcionado de la vida, ahora quiere destruir su propio hilacho de vida que tiene. La hilacha ya puede ser 80, 100 años o 2 días. Escuche, no le eche la culpa a Dios de sus equivocaciones, de sus errores. Y luego no diga será la voluntad de Dios. Entienda que usted tiene una voluntad y usted es responsable.
No le eche la culpa a Dios de de sus torpezas, de su incapacidad de querer buscarlo, de su pereza de leer, de su pereza de querer entender, de dejarse adoctrinar de cualquier tonto o tonta, porque no hay más, sino hembra y macho, de hacer lo que otro quiere. Usted va a hacer lo que otro quiere, o si va a hacer lo que otro quiere, pues primero pregúntele a Dios: Dios, le voy a entregar mi voluntad a fulanito, mi amigo, a fulanita, mi amiga, o a tal que conocí, o él dirá: ¿por qué no más bien me la entrega a mí y hace lo que yo le diga y le va a ir mejor? Pero es su responsabilidad, es su responsabilidad. Y finalmente, donde usted va a pasar su eternidad, no va a ser su castigo, va a ser su voluntad. El resultado de tomar decisiones en el tiempo de la carne, en el cual no usó para entender la voluntad del que lo creó y lo puso en este mundo para que lo encontrara él y entendiera el plan de Dios. Si yo pongo aquí en Teiba una planta de uva, yo no estoy esperando que me dé aguacate, yo no estoy esperando que me dé fresas, yo estoy esperando que me dé uvas. Pero la uva no puede decir: ay, no, yo quisiera hacer hoy más bien un mango. Es que yo veo que el mango a usted le gusta más. No puede. En ellos no hay voluntad. Las plantas no tienen voluntad propia. Casi que ni siquiera los perros, ni los animales. Ellos a veces no pueden decidir. ¿Por qué? Porque no saben cuándo nacieron, no saben cuándo van a morir, y no saben si se pueden arrepentir o no, porque ellos no nacieron con pecado, es decir, no nacieron con el miedo de la muerte. Nosotros tenemos algo que nos hace cambiar nuestra forma de vivir y tomar decisiones, y ahí la voluntad tiene como un pegante por causa del miedo a la muerte. Cuando el hombre erró y pecó y entró al mundo por el pecado por un hombre, y por el pecado entró la muerte, a partir de allí, cuando Adán dijo que tuve miedo y me escondí, a partir de ahí, de ese momento, es cuando Dios comprende que ésta tiene miedo y por qué tiene miedo de mí. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comieras? ¿Usaste tu voluntad para desobedecerme? ¿Has acaso comido el que yo te dije que no comieras? Claro, entonces el hombre, influenciado por las tinieblas, siempre el hombre tiene miedo a morirse, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a que lo roben, tiene miedo a estrellar, tiene muchos miedos. Entonces, por ese miedo, alguien que es más astuto aprovecha ese miedo y lo induce a usted para que tome decisiones que le convienen a él, pero no le convienen a usted porque usted no le importa, y finalmente por ese miedo usted toma la decisión por otra persona. En vez de usted tener dominio propio, porque la Biblia nos enseña que llega un momento cuando nosotros nacemos de nuevo que aprendemos a tener dominio propio, es decir, dominar nuestra mente y usarla, sabiendo el bien y el mal, usarla para bien. Esa es su decisión, aún siendo cristiano o sin ser cristiano. Usa su voluntad para, por lo menos yo durante mucho tiempo meditaba: pero ¿dónde está Dios? ¿Y cómo así que Dios no solamente nace, crece, se reproduce y muere? Entonces yo tenía muchos pensamientos, buscaba de todas maneras. Y por eso esta canción, por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y medio de mil preguntas, fue el amor de Dios que respondió todas mis preguntas, mis vacíos, todas mis luchas, todo paró, cesó. Para mí la respuesta más grande que he tenido en mi vida es el amor que no todo el mundo comprende, y eso me hizo cambiar a mí mi voluntad. Me hizo cambiar tanto mi voluntad que ya estando aquí en Santander quería volverme a Bogotá, porque yo creía que había encontrado la iglesia donde entendían a Dios, y yo quería que ese pastor me ayudara a entender también mejor, porque yo lo había estado buscando leyendo la Biblia, pero es que yo hacía por lo menos el esfuerzo de leer la Biblia para entenderla, pero es que hay gente que ni le interesa leerla. Y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en todos los tiempos a los que conocían la Biblia para que lo conozcamos a Él. ¿Y por qué se pierde la gente? Porque no tiene conocimiento de Dios. Así dice en Oseas capítulo 4. Dice en el versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe? Cuando usted desecha
después Dios dice, pues, ok, si se quiere olvidar de mí, pues yo también me olvido, pero después no venga a buscarme. Porque en Proverbios está diciendo, luego van a buscarme, y así como se burlaron de mí, yo también me burlaré de ellos. O sea, como se rieron de mí, como me prometieron y no cumplieron, así también yo lo que prometí no puedo cumplir. Dios no cambia, escuche muy bien, Dios es luz y en Él no hay sombra de variación en cuanto a todo su plan de Dios para con nosotros. ¿Quién debe cambiar? ¿Dios o nosotros? Nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen, como lo queremos, como nos gusta. Entonces me gusta como predica este pastor allá de Dios. Ay, porque es que él sí dice cosas buenas. En cambio este pastor se la pasa hablando de Yeshua y de Jesús y del nombre y del Padre y de la palabra, y yo quiero que me dé más cosas que cómo vivo yo y cómo hago para trabajar y cómo hago para... ¿Sí? No, es que yo fui enviado para hacer luz. Y para hacer luz yo tengo que entender la luz y ver luz. Si yo vi a Dios que es luz y vi a Jesucristo que Él es la luz del mundo, y luego me dice, su merced, ahorita usted es luz del mundo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Pues hacer que esa luz brille para que otros encuentren al Dios que no han encontrado. Pero Dios quiere usar su vida y usted la está despreciando, usando usted su propia vida para lo que se le da la gana y no para el plan de Dios. Entonces ya es su decisión. Uso mi voluntad para ponerme de acuerdo al plan de Dios que tiene voluntad y usar los 30, 80 o 100 años que usted tiene en este mundo, que quizás a usted le parece un desperdicio leer la Biblia y le parece que está desperdiciando su vida leyendo y le parece que está desperdiciando su vida para ser enviado y le parece un desperdicio orar y le parece un desperdicio, entonces esa es su voluntad, úsela para aprovechar este mundo. Disfrute este mundo, comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Pero si usted viera con los ojos que ve Dios, que ve desde la eternidad y hasta la eternidad, y sabe que nosotros solamente tenemos unos años de vida, 20, 30, 50, y no calculamos que Dios dice es que yo les quiero dar es vida eterna. Si no entiende eso y todavía quiere disfrutar este mundo, entonces todavía está perdido. Porque cuando Cristo resucitó a Lázaro de los muertos, antes de resucitarlo, en el capítulo 11 de Juan, cuando iba a resucitar a Lázaro, que la hermana Camila, yo creo que esta prédica de quitar la piedra, supo mucho, entendió muchas cosas. Dijo en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque como nunca había visto a Dios, que Dios es el que da vida, escuche bien, no es el que da solamente trabajo y comida. Comprendan, ¿qué es lo que Dios, a qué envió a Jesucristo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque desde el principio, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que es el plan de la voluntad de Dios, el plan divino, para usted entender divinidad, usted tiene que entender que Dios es luz y que quiere darnos vida, y la vida que nos quiere dar es eterna. Por eso, las personas que no creen que están muertas espiritualmente, que en este mundo se decide dónde pasar su eternidad, que en este mundo usted puede buscar a Dios y encontrarle para que usted encuentre la vida eterna, y cuando pase a la vida eterna dirá, ay, yo sí era pendejo, yo sí, es que tanto amar ese mundo. ¿Yo por qué demoré tanto tiempo para que eso entrara en mi mollera, en mi cabeza, en mi corazón? Yo lo pudiera entender con mi corazón y tomar una decisión que afectó mi vida para tener vida eterna y no para amar las tinieblas, porque muchos por amar las tinieblas desprecian la luz. Entonces, claro, cuando Cristo dijo quiten la piedra y Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, era que a Dios nadie lo había visto y era la primera vez que iban a poder ver la gloria de Dios por medio del enviado. Entonces añadió, dijo, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Solamente lo dijo para que crean que yo soy una persona enviada por ti. Yo no estoy haciendo otra cosa que lo que tú quieres.
¿Qué es lo que Dios quiere en verdad? ¿Qué es lo que usted cree que Dios quiere? ¿Para qué fue enviado Cristo? Como enviado. Él fue enviado ¿para qué? ¿Para que le dé la casa? ¿Para que le dé prosperidad? No, Él dijo, mire, el Padre, usted no le pida todo eso, que el Padre sabe que usted tiene toda necesidad. Busque primeramente su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque una vez Adán murió, comenzó la angustia dentro de la persona y se comenzó a afligir porque tiene, porque no tiene, porque usted ama más al uno que al otro, y comenzó la envidia, y entonces comenzó Caín matando a Abel, y ya entonces comenzó el afán y la ansiedad, y Dios quiere quitar el afán y la ansiedad porque Él sabe que nosotros viendo aquí en el campo, que Dios se ocupa de todos los pájaros. Es que yo me sorprendo que después nos sentamos aquí a ver pajaritos desde las 5:30 de la mañana, les ponemos bananitos y les ponemos cosas por verlos. Pero hay unos en Bucaramanga, les poníamos arroz partido y ellos venían y comían arroz partido. La misma raza de pajaritos que son canarios. ¿A quién no les gusta eso? Aquí les gusta es comer grillitos y mosquitos y cositas que se mueven. Yo les he puesto arroz, ahí está servido hace un mes. Entonces lo comen. Pero ellos se paran en una pajita y se comen las semillitas que nacen del pasto y los grillitos, y controlan las plagas y comen hormigas, y las mirlas se comen una cantidad de cosas. Es un control del ecosistema que yo digo, qué sabiduría de Dios. Y nosotros preguntando, oye, pero ¿por qué esa planta de auyama no ha querido dar flores? Entonces investigando, no, es que la auyama primero echa muchas flores macho para atraer hartas abejas, y luego cuando ya vienen muchas abejas que están acostumbradas, comienzan a salir las hembras, las flores hembra. Yo le digo a mi esposa, que es increíble la sabiduría de Dios. Es que Dios hizo todo con mucha sabiduría. Es que nosotros no hemos explorado conocer a Dios aunque sea un poquito, sino que lo buscamos para pedirle, como todos los gentiles que piensan que por esa palabrería se harán así. Que no busque tanto de eso. Busque entender los pensamientos de Dios sembrados en todo lo que fue naturaleza. Cuando Cristo vino no había celulares, ni había iPod, ni había computadores, no había esa acumulación de gente en las ciudades aprendiendo matemáticas, español y ciencia, y educando a los hijos a ver si pueden ser hombres o machos o hembras. Eso es ahora de último tiempo, porque ya el tiempo se está cortando y se tiene que cumplir lo que Él dijo, que antes de la venida de Él, y esto iba a ser como Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que tenemos que aprender es a leer el pensamiento de Dios y mirar si yo quiero participar de esa voluntad de Dios planeada para mí, y tomar una decisión que me permita tener un gozo celestial que nadie me pueda quitar, y sobre todo tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Así usted vea que hay otra gente que está prosperando en este mundo, no los envidie. Porque usted tendrá vida eterna. Ellos pueden tener plata y la plata les va a durar un poco, de pronto se la roban o mueren. No le digo a este señor que te puede tener mucha plata, desconéctenlo. A ver cuánta plata le sirvió y trabajó. Nos decía este señor que el papá se ha gastado una finca, vendió una finca tratando de sanarlo y no pudo. Desconéctenlo ya se gastó la casa, ya se comió la finca, ya comió todo. Ya no tenían con qué, entonces desconéctelo. Pero si hubiera encontrado la vida eterna, hubieran dicho, no, pues si muere, pues igual no muere, duerme. Porque encontró a su hacedor y entendió la voluntad de Dios, y va a trascender al mundo por venir, es donde está la vida eterna. ¿Por qué se afana? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué no quiere vivir? ¿Por qué no puede vivir para Él? Yo no le estoy diciendo que usted tenga que ser pastor, yo no le estoy diciendo que usted tenga... El Espíritu Santo le dará estos dones espirituales para usarlo como Él quiere. Usted puede anhelar los mejores dones, lo puede hacer, para tener fe y confianza en el Señor. Pero yo le digo una cosa, una vez usted comprende que Dios lo sacó de las tinieblas para que lo conociera a través de Jesucristo, que lo liberó de la ley del pecado y de la muerte, y que ya ninguna condenación hay porque usted ya está en Cristo Jesús, que usted fue redimido por la sangre de Jesucristo para que usted para que Él sea el dueño suyo, y porque Él es el dueño, usted le dice Señor. Usted no puede decirle Señor a quien no es su dueño. Mi Señor, mi dueño, mi propietario, usted está diciendo. Cada vez que usted dice Señor, usted le está diciendo mi dueño que me compró con su sangre. No puede usted decirle Señor, Señor y no obedecerle. Porque Cristo vino como enviado de Dios para darnos vida cuando estábamos muertos. Y si Él le dio su vida y lo compró y lo sacó y lo redimió, y usted espera estar en el lugar donde Él está,
entonces creo que usted puede entender la prédica de la semana pasada que dijo que las obras que usted hace son como una luz que brilla en medio de las tinieblas para que ilumine a los hombres, a la gente que está buscando a Dios. Pero ¿cómo lo van a encontrar si usted no es enviado? ¿Cierto? Así está diciendo Romanos, capítulo 9, capítulo 10. Primero Dios envió a Jesucristo para darnos vida. Y dijo, mire, yo quiero solamente que ellos crean que tú me has enviado. Le estoy diciendo que tú siempre me oyes, Padre. Escúcheme. Escuchen. No diría Jesús, escuchen. Sino que él dijo, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas. Pero lo estoy diciendo por causa de ellos para que crean que tú me has enviado. Y si Él lo escucha a usted, si Dios escucha a Jesucristo, y eso ya nosotros lo creemos, cuando usted está santificando el nombre de Dios, cuando usted es una persona enviada como Él fue enviado, y usted pide para participar de ese reino, porque usted entiende que su reino y su vida eterna no está en este mundo, sino en el mundo por venir, usted comienza a hacer obras y cambia su vida, porque comienza a poner su voluntad en cuanto a, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Como Pablo dijo, cuando vio la luz dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque entendió que la voluntad de Dios no era matar a los opositores de Yeshua, sino que comprendieran que Él es la luz, que Él es el Yeshua, y cuánto le iba a tocar que padecer para que la gente conociera su nombre y entendiera que Él no creía en ese nombre, y finalmente creyó cuando vio la gloria de Él. Y escribió todo, casi el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Pablo en cada uno de los principios de las prédicas, de las cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Enviado. ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo pontífice? ¿Quién es verdaderamente el máximo apóstol? ¿Quién fue el que hizo el apostolado? Jesucristo, Yeshua. Él es el primer enviado, Él es el primer apóstol, Él es el apóstol de Dios. Sino que permitió que su ministerio de reconciliación se lo entregó a los 12 apóstoles, o sea, a 12 más enviados, y lo dijo en Juan. Ahorita volvemos nuevamente a Romanos capítulo 10. Y lo dijo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, para que usted comprenda también esta escritura. Si usted es o no es enviado, si va a usar su voluntad para unirse a la voluntad de Dios y del Hijo, para que seamos uno. Uno, cuando Él dice seamos uno, quiere decir que la voluntad sea exactamente la del Padre, exactamente la del Hijo, exactamente la de la iglesia. Vamos a usar como iglesia la voluntad para usar la voluntad de Cristo, que vino a ser la voluntad del Padre, porque Dios envió a su Hijo para salvar y nos envía a nosotros para que llevemos también ese nombre. Juan capítulo 17, versículo 11. Piensen, cuando Él lo dijo hace 2000 años, lo está diciendo ahora en tiempo real, porque Él no cambia. Y ya no estoy en el mundo. ¿Cristo está en el mundo? No, pero está hablando en tiempo real. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Danilo, Juanita, Adolfo, Daniela, todos los que están aquí están en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es la voluntad de Él? Que seamos uno en la voluntad, ¿sí? Que así como se hizo la voluntad en los cielos, nosotros la hagamos acá y seamos uno. Usar nuestra voluntad para ponernos de acuerdo con Dios, con Jesucristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, o sea, en Yeshua, en salvación, en luz, en vida, en sanidad. Yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y esto para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto estando en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué es lo que Él quiere? Que usted tenga afán y angustia, sino que usted tenga el gozo. Porque desde que salió del huerto del Edén no había gozo en el mundo. Y Él quiere devolvernos el gozo de llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que seamos uno con Él, que fue el plan de Dios desde antes de la eternidad. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan el gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció
porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir que yo no soy del mundo? Que el mundo está usando su voluntad para amar las tinieblas. El mundo no está usando su voluntad para conocer a Dios ni para tener vida eterna. A la gente no le interesa la vida eterna, le interesa es alargar su hilacho de vida en este mundo. Así se haga preocupaciones, enfermedades y todo lo que la gente está buscando es vivir más tiempo acá. Pero no está pensando que Dios envió a su Hijo para darnos vida eterna. El enviado, si nos va a dar vida eterna, ¿cómo nos va a juzgar y a condenar? ¿Cómo nos va a condenar? Él no vino a condenarnos, Él vino fue a darnos vida. La voluntad del Dios es que nos dé vida. Ahorita lo leemos. Pero ahora dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que cada uno tiene que ver por su propia voluntad. Guárdalos del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno va a volver otra vez a influenciar la vida de ellos. Y yo te estoy pidiendo que no los quites, aunque hay un enemigo, no los quites donde hay peligro, sino guárdalos de este maligno que va a querer matarlos otra vez. Él va a querer, al que tenga vida, lo quiere matar. Entonces es donde usted tiene que usar su voluntad, como dice Romanos capítulo 8. Si usted vive para la carne, morirá. Pero si usted por su espíritu hace morir los deseos de la carne, pues va a vivir. Entonces el diablo comienza a intervenir en nuestra vida enviando demonios y enviando también sus mensajeros para desanimarme, para que se apague esa luz, para que usted tenga otra vez miedo, para que pierda la paz y para que sea el diablo quien vuelva a gobernar sobre su vida y comience usted a desobedecer siendo oscuridad y no luz. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícase tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora dice ahí, versículo 18, ¿qué dice? Léalo. Ah, bueno, entonces aquí ya hay la responsabilidad de la voluntad, ¿cierto? Porque Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Entender que la voluntad que tenemos debemos alinearla y ser una voluntad con el Padre, ser la misma voluntad con el Hijo, para poder ser enviados por Él, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero tenemos que guardar la palabra y creer en su nombre, ser guardados en su nombre, esperando en su palabra. Si cantamos Señor me apoyo en ti, quiere decir que yo me apoyo en tu palabra porque estoy guardado en tu nombre. Si yo soy un enviado, yo tengo que participar de este reino donde no estoy buscando con afán y ansiedad si compro, si no compro, si vendo o no vendo, sino a qué horas viene mi Señor, y mientras tanto tengo que santificar su nombre y ser luz en medio de las tinieblas. Porque tengo que, vuelvo, para ser uno, para que seamos uno, tenemos que entender la voluntad y ponernos de acuerdo. Dice, Señor, yo no vine a hacer mi voluntad sino la tuya. Ah, entonces somos uno, ¿así o no? Porque es que andarían dos juntos si no estuvieran puestos de acuerdo. Juanita y yo aquí, perdóname que yo porque no encuentro más aquí ahorita a quien dar, pero Juanita y yo, desde que nos casamos, para donde coger uno parece un par de tortolitas, donde unos pajaritos. Yo veo pajaritos, el pájaro rojo no anda con el pájaro amarillo, no. El chulo no anda con la gallina, tampoco. Las mirlas andan con los mirlos. Todos son como amarillo con amarillo, rojo con rojo, verde con verde, con ser que hay una multitud y no tienen el cerebro nuestro para usar su voluntad. Ellos por la sola naturaleza entienden que son uno, que no se pueden mezclar. Cuando yo uso mi vida para mezclarme, entre comillas, con uno que tiene identidad, que es Jesús, entonces yo ahorita soy un hijo de Dios, que tenemos el mismo color. Para decirlo de otra manera, tenemos el mismo espíritu, tenemos el espíritu de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el mismo nombre, vamos hacia el mismo sitio. Usted no está tratando de destruir la obra de Dios, destruyendo la iglesia, hablando más de la iglesia, o lo que se hace o lo que no se hace, sino que usted participa en el mismo reino, tratando de santificar su nombre y haciendo la voluntad del Padre para que seamos uno en su nombre. Uno en su palabra, uno en su voluntad. Si vamos a ser enviados, como él le dijo, tenemos que entender primero que él fue enviado. Y las palabras que él dijo, yo no vine a hacer mi propia cuenta. Él lo dijo. Vamos a repetirlas. Versículo 49 del capítulo 12 de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que he hablado, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Usted copia una receta. Daniela nos hace un café que ella aprende por allá a hacer, está haciendo, ¿cómo es que se llama eso? Barismo,
Ok, está aprendiendo. Y si el Señor le dice, muela el café así y échelo tanto tiempo y ponga tantos gramos de tanto y tantos gramos de agua, y entonces va a probar y digo, oiga, sí sabe muy rico. Pero si de pronto dice, ay no, pero me gusta leche, ay, échele con leche. A mi mamá le gusta con leche, pero ya no es lo mismo, porque le está añadiendo algo que no es conforme al plan de hacer un café tipo ta y ta, por decirlo de alguna manera. Quisiera tener más ejemplos para que comprenda que nosotros no podemos hacer lo que queramos cuando entramos, sino que tenemos que alinear nuestra voluntad con el enviado que fue enviado para dar vida y ser luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros decimos que Dios es luz, es porque nosotros pudimos ver la gloria de Dios en Jesucristo, en Yeshua, y vimos que, Él es el enviado. O sea, cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo la Biblia solamente, usted está leyendo las palabras de Dios, usando instrumentos espirituales o carnales para hablarlo, porque nos ha hablado muchas veces. Los ángeles son espíritu, no tienen cuerpo. Nos ha hablado por medio de los ángeles, nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero ahora envió a su propio Hijo con una misión. ¿Cuál es la misión del Hijo? Trasladarnos de la luz, de las tinieblas a la luz, liberarnos de la ley del pecado y de la muerte para que usted no tenga miedo, y para redimirnos con su sangre, para que usted entienda que ahorita usted es su propiedad y que usted ahorita le está diciendo cuando se bautiza que yo muero a mi voluntad para venir a hacer tu voluntad. De aquí en adelante te voy a decir Señor. Porque antes obedecía a este mundo, antes obedecía a la corriente de este mundo, antes obedecía a las tinieblas, antes obedecía y me dejaba meter mi cabeza lleno de toda la gente que no te conoce, y era hijo de ir a lo mismo que los demás. Pero a alguien siempre usted obedece. Usted no puede decir que usted no obedece a nadie, porque el hecho de no obedecer a nadie, tampoco a Dios, quiere decir que está obedeciendo al príncipe de las tinieblas, que no quiere que lo conozca. Entonces, cuando usted resiste al diablo, cuando usted está resistiendo a un ángel que está usando instrumentos que tienen carne para burlarse de él, para alejarlo de él, para que usted pueda usar su voluntad de acuerdo a sus deseos y caprichos, que solamente, escuche bien, cuando su espíritu está muerto, usted comienza a obedecer esa su carne. La carne le dice quiero tales, usted le hace caso a la carne. La carne le dice tengo sueño, usted tiene que obedecerle, porque si no se acuesta, entonces se cae donde caiga. La carne dice no voy más y se murió, porque la carne tiene vida independiente al alma, y como la carne no quiere morir, por eso usted tiene miedo de morir. O muchas personas hasta pierden miedo a la muerte porque los demonios y los espíritus inmundos comienzan a orar en su pensamiento para que usted haga lo malo que ellos hicieron, que fue no conocer a Dios ni recibir su misericordia. ¿Dónde quiere pasar usted su eternidad? ¿En el cielo de los cielos, donde no hay día ni noche, sino que la luz de Dios va a ser eterna? Y usted está amando los 80, 50, 30, 40 o 100 años, en vez de amar la vida eterna que Dios envió fue a su Hijo para darlo vida eterna. Juan capítulo 6. Juan capítulo, ahorita vamos a leer. Juan capítulo 6. Versículo, vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo, desde el 35. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Eso es para otra prédica bien larga. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me ven, pero no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si usted fue a Cristo, si usted cree en Cristo, ¿a quién tiene que darle gracias? Al Padre, porque Él fue el que envió a Jesucristo. Si alguien va a Cristo, fue porque el Espíritu del Padre le habló. Entonces, si alguien viene a mí, no es por mí, es porque el Padre lo envió. Si el Padre lo envió, yo no lo voy a echar fuera. ¿Sí? No lo voy a echar fuera. Porque he descendido del cielo para hacer mi absoluta voluntad. No, ahí dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo dijo antes de la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Darle casa, carro, darle todo eso? ¿Qué es lo que Dios quiere darle? ¿A qué envió Dios al mundo? A darnos vida. A que usted tenga vida eterna, para que usted no se ame la hilacha de este mundo. Para que usted no se pegue a la plata, no se pegue a los negocios, no se pegue ni siquiera al padre, al madre, hijo, sino es a padre y madre y todo, por causa de mí no es digno de mi vida eterna. Yo le voy a dar vida eterna al que se desprende de este mundo, al que entiende que hay una cosa mucho más grande para ustedes. Yo pienso que las personas, los que vamos a resucitar en la resurrección con Cristo, cuando veamos para atrás y miremos del hueco que nos sacó, y que no amamos este mundo ni amamos esta vida, sino que amamos el mundo por venir y el querer estar donde Cristo está, y trabajamos haciendo obras para que el Padre Dios pueda hacer su obra en la gente, siendo luz en el mundo, entonces le quiero decir que usted está haciendo que haya presencia de Dios en el mundo, porque Dios es luz y lo va a usar a usted como un cántaro o un recipiente para que usted hable de la gloria de Dios en Jesucristo, para que usted ayude a los demás a creer que Él fue enviado para dar vida eterna. Porque la gente se acostumbra a pedir cosas, pide y pide y pide. Pero lo que tiene que entrar a nuestro espíritu es que la vida eterna está en el Hijo, que la perdimos desde el huerto. Y todo lo que Dios ha hecho de hablarnos de muchas veces y de muchas maneras para que tenga vida. Para que usted no se deje convencer del diablo, que es que usted tiene afán y ansiedad, que yo qué hago, y entonces qué voy a hacer, y le dé tembladera, es que no tengo sosiego, ¿cómo es que dicen? O sea, que tengo, no sé, bueno, muchas personas, yo lo entiendo, yo los entiendo, pero quiero que comprendan más bien, es que Dios los entiende, y Él sabe dónde está. Él sabe dónde está usted. Cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que él no supiera, sino que quería que reconociera dónde estaba. Dijo, se estaba escondido, porque tuve miedo, me escondí. Pero Dios no sabe que estaba escondido. Claro que Él sabía. ¿Cuántos están escondidos? Porque tienen miedo. Y cuando tienen miedo, entonces el diablo hace para que usted use su voluntad para hacer cosas que le sirven solamente a la carne. Solamente para la carne, tranquilo, coma, trabaje, viva, usted carne todo el tiempo, duerma, pero lejitos de la Biblia, lejitos de la oración. No conozca usted ese nombre, lejos de los cristianos. Y entonces así va a conservar un ejército de gente que está en tinieblas, que los va a llevar a que vean su hilacha de vida, hasta le venden el alma para poder tener felicidad y plata y costumbres buenas en este mundo, que usted se da cuenta cuánta gente no le vende el alma al diablo, le va muy bien en este mundo, pero no tienen vida eterna. Disfrutaron en este mundo, vivieron en mansiones, vivieron en buenas casas, tuvieron joyas, tuvieron amigos, tuvieron sexo, tuvieron droga, tuvieron todo lo que quisieron. La carne, todo lo que la carne quería, todo le dieron gusto. Hasta Salomón mismo decía, ¿sabe qué? Yo he tenido de todo. Y yo digo, esto es vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Este mundo, o sea, todo es para vanidad. Yo tengo, usted no tiene, yo sí tengo, jajaja, yo tengo, yo no. Más bien, haga que los demás tengan la envidia de que usted tiene vida eterna, tiene relación con Dios el Padre, y ellos no. Pero usted lo va a hacer por amor. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 10, ahora sí volvemos, dice así, versículo 9 de Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca que Yeshua es el Señor, ¿no? O sea, que hay que obedecer, que Él es el verdadero Señor, a quien se le obedece porque nos compró con su sangre. Que si confesas que Él es el Señor y creyeres en tu corazón, no en la mente de pollo, sino en el corazón sale, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos, las inmundicias y todo, o sale la vida. Pues la escritura dice, del corazón, dice, pero cree en el corazón que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. Está a salvo. ¿Cuál miedo? ¿Cuál afán? Está a salvo. Ya llegó al paradero. ¿Cuál es el paradero? Estar a salvo en Cristo. Estar a salvo en Él. Vivir en Él y morir en Él. Y ya tiene la vida eterna. Ahora, ayude para que otros también, si usted habla con su boca y confiesa eso, muchos otros encontrarán la salvación. Pero si usted se queda callado, no. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa y se proclama para salvar a otros. Para que sea luz, para que usted también sea un enviado. Porque Él dijo, así como tú enviaste, yo los envío.
Porque la escritura dice, todo aquel que creyera en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre de Yeshua será salvo. Que invocara Yeshua. Yo ahora dije que estaba temblando, por eso decía, cuando estaba temblando, Yeshua, Jesús, Jesús, ayúdanos. Porque cualquier cosa que pase, nosotros entregamos en este último momento, Señor, tú eres mi salvación. Puede ser que se caiga esto, pero yo moriré diciendo Yeshua. Dormiré diciendo Yeshua, sangre de Yeshua, sangre de Jesús, ayúdame para que en este momento de debilidad yo no sea quebrantado y ame este mundo, sino que yo, Jesús, ya, Yeshua, ayúdame, que en este momento me llevan. Usted va a entregar su espíritu en el momento que pase un terremoto o cayó una piedra o no sé. Pero hasta el último momento usted tiene que confesar que usted cree en el nombre de su salvación, de su Salvador. Y pues no serás avergonzado, porque no va a ser avergonzado, porque no hay diferencia. Luego dice en el versículo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo van a decir Yeshua en el cual no han creído? Por eso estoy haciendo tanto énfasis de hacer fe y confianza en el servicio a Dios, y Dios es Yeshua, porque Dios el Padre lo envió para salvación, pero la salvación está en su nombre, y todo aquel que invocar su nombre será salvo, pero no conocen el nombre, porque no sale de nuestra boca, no sale de nuestro interior. Pero ¿cómo van a invocar Yeshua, Yeshua? Si no han creído? ¿Y cómo hace usted para que crea? Dice, ¿y cómo creerán en la cual no han oído? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues confesar con la boca que Yeshua es el Señor a otro para que lo salve, para que usted sea luz en el mundo, para que ame a otra persona como Él nos amó. ¿Cómo creerán en que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Imagínense si se tapa mi boca y yo no vuelvo a hacer las reflexiones, no hago el culto. ¿Cómo pues podré el Señor usar mi vida para salvación de otros si yo me quedo la boca callada? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo sé que no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿y quién no ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es el testimonio que Dios dio, que yo soy el que lo envío. Escuche muy bien, la fe es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y luego dio fe, su propio Hijo, diciendo que Él me envió, y lo que yo estoy hablando no es por mi propia cuenta. Y yo sé que los mandamientos y las palabras que yo hago vienen de Dios, que envió la vida eterna. Él me envió a darles vida por medio de su palabra. Y cuando yo hablo su palabra, yo estoy dando fe que Él me envió. ¿Me entiende? Y Dios está dando fe que yo soy un enviado. Entonces, cuando nosotros vamos a alguna parte, pues Dios, ¿qué quiere? Que nosotros entendamos que somos unos enviados y que nuestra llegada debe ser hermosa, así sus pies sean feos como los míos. Porque yo les dije una vez que un pastor me decía que yo era feo. Yo le decía, yo lo único que tengo bonitos son los pies. No, yo sí soy lindo. Y él se creía lindo. Eso se pinta el pelo, eso no quiere una arruga y hace ejercicio, él se cree divino. Y le dije, no, yo sí soy feo. Yo lo único que tengo bonitos son los pies. ¿En verdad tienen los pies bonitos? Sí, la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y a él no le gustaba que yo le hablaba con la palabra, pero la palabra salía de mí, el Espíritu del Padre hablaba en mí y me estaba defendiendo a mí. No lo estaba hablando por mi propia cuenta, sino que el Espíritu del Padre puso esas palabras en mi boca que me dijo, dígale que sus pies son lindos para mí. Y el otro, como era el pastor, entonces pues, ay, sí, más lindo que... Sí, mis pies son lindos. Sí, dice la Biblia, yo no sé. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, crujía los dientes apenas. Usted para servirme a mí tiene que abandonar su fe. No que sus pies, aunque sean feos, para Dios, sus pies sean hermosos cuando están llevando la palabra para que la gente confiese, Yeshua es el Señor, es el enviado, nos envió vida con Él. Sea usted también enviado. Pídale, Señor, envíame. Yo una canción que decía, heme aquí, envíame a mí. Yo la cantaba llorando. Envíame a mí. Porque yo iré por aquellos que me hagan el mundo sin dirección. Yo quiero encontrar a aquellos que te están buscando. No me des títulos, no me des nada, no, así no me digan que soy. No me importa que me digan pastor. Yo no estoy buscando decir que soy apóstol. Yo lo que estoy buscando es entender tu palabra, hacer tu voluntad y que me uses en este mundo mientras estoy pasando por este mundo.
Si me usas, te lo agradezco mucho. Así que deme el ministerio de la reconciliación y envíame con palabras de sabiduría y de conocimiento y de entendimiento para que otros puedan ver en ti la gloria tuya, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pidámosle. Si usted quiere pedirle con su corazón, en vez de desperdiciar su vida, entréguesela. Pero si se la entrega, luego no la quiera vivir, no le diga nada mejor. Si usted va a ser de los que promete y no cumple, no diga nada. Pero si usted quiere hacer un voto especial, haciendo como la hermana que hace voto especial, digamos, no sé si dice, pero digo yo, voto especial que dice: Señor, yo te entrego mi vida para servicio a ti. Yo se lo dije en el año 2000 y desde allí no he cambiado. Y no voy a cambiar. Y a mí me pueden dejar padre, madre, todo el mundo, pero yo no voy a decepcionarlo, porque le dije: Señor, yo aquí morí, ahorita mi vida es tuya, úsala como quieras. Yo voy a ser tu siervo y desde ese día no me importa si tengo 1, 2, 3, 4, no sé si vendrán 10, 20 o 1000, pero usa mi vida porque soy tu siervo que te sirve. Como Pablo decía, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol. Yo al hecho solo es decir que somos enviados, es como si deciéramos apóstol, pero usted no busque que lo llamen apóstol, sino que usted experimente que Dios lo envía y usted se da cuenta que lo envía porque siempre va a tener a quien hablarle. Si usted no tiene a quien hablarle, es porque usted parece más bien no luz, sino como una tiniebla, como que todo el mundo ve oscuro. ¿Usted es cristiano? ¿No? Entonces, no, pues sí, nosotros somos cristianos, somos luz en medio de las tinieblas. Oremos para que el Señor nos use y nos envíe. Padre Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, porque tú nos has hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a través de los profetas, a través de los padres que verdaderamente iniciaron recibiendo la ley. Pero te damos gracias porque ahora nos has hablado por medio de tu Hijo, para que nosotros fuéramos hechos a la imagen y semejanza suya. Así que bendice nuestro espíritu, que nos llamaste, no para que amáramos este mundo, sino para que amáramos la vida eterna que está en el Hijo. Así que ayúdanos, por favor, que la sangre que también fue derramada en la cruz del Calvario no sea derramada sin causa, sino que verdaderamente por mí sea aprovechada y por los hermanos que entienden la verdad, que han aceptado que esa sangre verdaderamente fue el precio del rescate que se pagó por su alma, para que no sea condenado con el mundo, sino para que tenga vida eterna también con Jesucristo. Ayúdanos para que nosotros podamos usar nuestra voluntad que nos diste para alinearla con la voluntad del Padre, con la voluntad de Cristo, que no vino a hacer su propia voluntad, y con la del Espíritu Santo, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que dijere en aquel momento el Espíritu del Padre. Hablará en nosotros defendiendo la fe que tú nos has dado. Bendice nuestro espíritu, bendice la iglesia redimida por tu sangre, bendice a todos aquellos, los hermanos, que están ofreciendo su vida para que la uses según tu voluntad, para que ya no hagan la voluntad que quieren, sino que aprendan a conocer tu voluntad y a hacerla. Acepta, por favor, ese sacrificio vivo y ayúdalos para que el gozo tuyo esté en cada una de las personas que decide servirte, haciendo tu voluntad y no la suya propia, para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea con todos los hermanos que han decidido ser uno con el Padre y con el Hijo, haciendo no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre y del Hijo para siempre. Amén.